Historia de la partida doble y su fundamentación. ¿Qué es fundamentación? ¿Qué es? Su fundamentación se basa en el principio de que toda transacción económica debe registrarse con al menos dos asientos contables, uno deudor y el otro cargo, uno acreedor, otro abono. Siempre debe ser iguales manteniendo el equilibrio de las ecuaciones contables. La historia. La historia. Aunque Fray Lucas, considerado el padre de la contabilidad moderna por codificar el sistema, los orígenes prácticos de la partida doble se remontan de las repúblicas italianas del norte de Italia, como Venecia, debido a su intensidad de su comercio. Luca Pacioni, su obra en 1494, Darcioni publicó su tratado que incluía un capítulo detallado sobre el método veneciano de contabilidad, sentando las bases del sistema que hoy conocemos como partida doble. La evolución. El sistema evolucionó de la partida simple que registraba una sola entrada y una sola transacción hacia un método más detallado y ordenado. Fundamentación. Principio de la doble anotación. Cada transacción debe tener un doble efecto, un cargo, un débito, un abono, un crédito, por el mismo importe, asegurando que la suma total de débitos y créditos sean iguales. La ley de la partida doble se resume que la idea es que no existe deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Ecuación contable. La partida doble asegura el equilibrio a través de la ecuación fundamental de la contabilidad, que es activo, pasivo, patrimonio. En cada transacción debe tener esta igualdad. Mecánica contable. Mecánica contable. T mayor. Es una herramienta visual para entender el registro, el lado izquierdo y el debe, el cargo y el derecho, y es el haber o abono. Cuenta de activo. Aumenta un cargo lado izquierdo y disminuye un abono al lado derecho. Cuenta pasivo. Cuenta pasivo y patrimonio. Aumenta un abono al lado derecho y disminuye un cargo al lado izquierdo. Aplicación. Aplicación. Al comprar mercadería, por ejemplo, se registra una entrada de mercancía, activo, en el debe y en una salida de efectivo o a un aumento de deuda, pasivo en el haber. Ejemplo, 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 ejemplo. Una empresa recibe un préstamo de 10.000. Análisis de la empresa. Recibe el dinero, un aumento de su activo y a la vez requiere una deuda y un aumento de un pasivo. Asiento contable. Debido a la carga de la cuenta efectivo o banco por 10.000, el crédito se abona la cuenta del préstamo por pagar por 10.000. El resultado de la suma del débito son 10.000, igual la suma de los créditos, que son 10.000, manteniendo el equilibrio de la ecuación contable. Gracias. Hola, profe, compañeros. Mi nombre es Rosa Elvira Guzmán Herrera y les voy a hablar un poco acerca de la ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es una igualdad que consta de tres variables. Estas variables son 1, los activos, 2, los pasivos y 3, el patrimonio. ¿Qué es un activo? Es un recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos pasados del que se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Ejemplos de estos activos son el efectivo, el inventario,
las maquinarias, propiedades, plantas, equipos, cuentas por cobrar. Los pasivos son las obligaciones presentes de la entidad generadas a raíz de recursos pasados, el vencimiento de las cuales se espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. En otras palabras, es todo lo que la empresa debe. Ejemplo, las obligaciones bancarias, como los préstamos, eh, las deudas contraídas con proveedores y las obligaciones laborales. Estos son ejemplos de los pasivos. El patrimonio es el interés residual en los activos de una empresa, luego de deducir todos sus pasivos. Incluye las inversiones realizadas por los propietarios de la empresa, más los incrementos de dicha inversión ganadas mediante las operaciones rentables y conservadas para el uso en las operaciones de la empresa. Incluye capital social y reservas y resultados del ejercicio. ¿Cuál es la ecuación patrimonial? Bueno, la ecuación patrimonial es el resultante de comparar los resultados o activos que son propiedad de la empresa con las obligaciones internas, que es el patrimonio, y las externas, que es el pasivo. Esta, esta ecuación se representa con la siguiente fórmula. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y como en la matemática, esta fórmula, digamos como en la propiedad conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto, también se puede plantear de otras maneras diferentes. Por ejemplo, el activo menos el pasivo es igual al patrimonio y el activo menos el patrimonio es igual al pasivo. Un ejemplo matemático de esta operación es: si una empresa tiene en activos 1.500.000 pesos y en pasivos 900.000 pesos, entonces el patrimonio sería 600.000 pesos, ¿cierto? Que 1.500.000 menos, más, perdón, 1.500.000 sería igual al pasivo más el patrimonio. Entonces sería 1.500.000 es igual al pasivo, que son 900.000 pesos, más el patrimonio, que son 600.000 pesos. Pero aplicando la fórmula sería activo igual pasivo más patrimonio. Pero para conocer el resultado de esta fórmula tenemos que despejar, como en cualquier fórmula, tendríamos que despejar la incógnita. ¿Cuál sería la incógnita aquí? Pues el patrimonio. Entonces sería aplicar la fórmula de tal manera que pudiéramos hallar el valor del patrimonio. Es decir, el activo menos el pasivo sería igual al patrimonio. Entonces sería 1.500.000 pesos menos 900.000 pesos. Esto nos da 600.000 pesos. Entonces el patrimonio sería el equivalente a 600.000 pesos. Entonces estaríamos hallando aquí el valor del patrimonio. Entonces la empresa contaría con un capital, por decirlo así, del patrimonio, con un capital de 600.000 pesos. ¿Para qué sirve esta ecuación patrimonial? Primero, para mostrar un equilibrio financiero, mostrando siempre una contabilidad balanceada. Segundo, para registrar correctamente todas las transacciones, ya que cada operación o registro afecta al menos dos cuentas, pero que mantiene una igualdad. Tercero, para entender cómo se financian los activos, es decir, cuánto de lo que tiene la empresa es propio, es decir, el patrimonio, y cuánto es prestado, o sea, el pasivo. ¿Por qué es importante? Primero, para elaborar los estados financieros, ya que la ecuación patrimonial es la base del balance general o estado de la situación financiera. Segundo, sirve para detectar errores contables, pues si al final del ejercicio el activo es diferente al pasivo más el patrimonio, significa que hay un error en los registros. Gracias, eso es todo. Hola, mi nombre es Ginette del Carmen Arrieta Terán y hoy les voy a explicar de manera sencilla tres elementos fundamentales en la contabilidad, como son el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo, pasivo y patrimonio son tres elementos fundamentales en la contabilidad de la empresa.
A partir de ello se elabora el balance, que nos permite interpretar la situación financiera. ¿Qué es un activo? El activo en contabilidad se refiere a los recursos que posee una empresa para llevar a cabo sus operaciones. Representa el conjunto de bienes, inversiones y derechos propiedad del negocio. Los activos se clasifican en cuentas específicas en función de su naturaleza o disponibilidad. A modo de resumen, a continuación explicaremos tres grupos principales. Activo circulante. Son aquellos bienes e inversiones adquiridos que se mantienen en movimiento y son fácilmente convertibles en dinero en un plazo corto. Este tipo de activos pueden clasificarse a su vez entre grandes grupos. Disponible, que es el dinero en efectivo que hay en la caja o los bancos. Realizable, son las deudas pendientes de cobro. Existencias, son las mercancías e inventarios listos para la venta. Activo fijo. Se incluyen aquí los elementos de la empresa que contribuyen al desarrollo de la actividad, pero que permanecen en esta durante varios ejercicios. Ejemplo de estos son los mobiliarios, edificios, maquinaria, equipamientos, etc. Se dividen en materiales o tangibles e intangibles. Entre los tangibles encontramos los mobiliarios y las herramientas. Intangibles serían los patentes, software, etc. Activo diferido. Se trata de bienes por los que ya se ha realizado un pago, aunque aún no se ha hecho uso de ellos. En este grupo podrían entrar algunos consumibles o las pólizas de seguro, entre otros. ¿Qué es un pasivo? El pasivo en contabilidad comprende el total de deudas y obligaciones contraídas por la empresa con terceras personas o entidades. Los pasivos también los clasificamos en tres grandes grupos. Pasivo corriente o circulante. Aquí encontramos las deudas con un mayor grado de exigibilidad, ya que deben pagarse dentro del ejercicio anual. Entre los pasivos corrientes más habituales podemos encontrar los alquileres, los sueldos y proveedores. Pasivo no corriente o fijo. Este grupo representa los pasivos con menor grado de exigibilidad debido a que su vencimiento de pago supera el año y por tanto se consideran a largo plazo. En este grupo entrarían los préstamos, las hipotecas, etc. Pasivo diferido. Son los cobros de dinero que la empresa ha adquirido por anticipado, de manera que aún tiene que prestar el servicio o entregar el producto. Se considera pasivo hasta que se realiza la entrega del beneficio pagado de antemano. Patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y deudas que posee una persona o empresa, utilizados para alcanzar uno o varios objetivos específicos. Se refiere a todo lo que una persona o una empresa posee y utiliza para lograr sus objetivos. Incluye bienes como dinero en efectivo, acciones y otras inversiones financieras, como los inmuebles, derecho como patentes o marca y también obligaciones como deudas o préstamos. La relación del activo, pasivo y patrimonio. A modo de resumen, podríamos decir que el activo son los bienes y derechos que posee la empresa para el desarrollo de su actividad, mientras que el pasivo y el patrimonio son los elementos de financiación. Dicho de otra manera, el activo sería el destino de los medios financieros y el pasivo junto con el patrimonio serían el origen de los medios financieros. El equilibrio patrimonial de la empresa es el resultado de comparar la estructura económica con la estructura financiera. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Cuando el activo de la empresa puede satisfacer las partidas del pasivo, podemos asegurar que el pasivo tendrá un resultado positivo. El activo, pasivo y patrimonio permiten mostrar la imagen fiable y útil de la estructura económica financiera de una empresa. Se trata de la información clave para analizar las necesidades, riesgos y oportunidades, por lo que resulta vital un registro fiel y una correcta interpretación. A continuación tenemos un ejemplo. La empresa Soil, dedicada a servicios de pilotaje, inició operaciones. El dueño aporta 15 millones de pesos en efectivo como capital inicial para arrancar actividades.
Luego de esto, la empresa compra una máquina de perforación por 9 millones de pesos. Activo, lo que la empresa tiene. Soil posee entre caja y bancos 15 millones de pesos. Máquina de perforación 9 millones de pesos. Total activo 24 millones de pesos. Pasivo, lo que debe la empresa. Soil SAS queda debiendo al proveedor 4 millones de pesos. Y patrimonio se calcula así. Patrimonio es igual a activo menos pasivo, que en este caso serían 24 millones menos los 4 millones que aún tiene por pagar al proveedor, sería para un total de 20 millones de pesos. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a esta pequeña sesión en la cual vamos a hablar sobre los ingresos. Antes de iniciar, quiero darles una pequeña introducción de lo que encontraremos en el transcurso del video. Primero, nosotros debemos de tener en cuenta que en el mundo de la contabilidad, los ingresos son un componente fundamental para entender la salud financiera de una empresa. En esta presentación explicaremos qué son los ingresos, cómo se clasifican y cómo se registran en los estados financieros. Cabe mencionar que entender los ingresos es clave para tomar decisiones informadas y de esta manera poder maximizar el crecimiento ante cualquier negocio. Para nosotros poder tener una buena base, debemos de saber las definiciones de estos pequeños temas, por lo cual les voy a decir qué son los ingresos. Básicamente, los ingresos son el aumento o el incremento en los beneficios económicos durante un periodo contable, ya sea en forma de entrada o de un aumento del valor de los activos, o también se puede dar dependiendo del decremento de los pasivos, lo cual resulta en un incremento en el patrimonio. Principios y métodos contables para los ingresos. Esto lo podemos dividir en dos, los cuales son el reconocimiento de ingresos. Es el proceso de registrar los ingresos una vez que se cumplen ciertos criterios, independientemente del momento del pago. Segundo, tenemos el momento de reconocimiento, en el cual se reconoce el ingreso cuando se ha realizado el servicio o se ha entregado el bien, ya que se considera que se ha realizado el ingreso y hay certeza razonable del cobro. Debemos de tener en cuenta lo que son las características claves en los ingresos. Primero tenemos el aumento del patrimonio. Los ingresos aumentan el patrimonio de una empresa, ya sea directamente como beneficio o indirectamente al disminuir los pasivos. Segundo, tenemos la transacción con clientes. Según la NIF 15, el reconocimiento de los ingresos se produce en el momento en que se transfieren los bienes o servicios al cliente, al precio de la transacción. Tercero, tenemos la distinción de aportaciones. La definición excluye explícitamente los aumentos del patrimonio que provienen de aportaciones de los socios. Aparte de las características claves, también debemos saber los objetivos de los ingresos. Y como ellos, les voy a hablar de tres objetivos en específico, los cuales son, primero, proporcionar información útil. Esto se basa más que todo en asegurar que los usuarios de los estados financieros tengan datos claros sobre los ingresos, incluyendo el momento de su realización y la incertidumbre asociada. Segundo, tenemos que mejorar la comparabilidad. Esto se basa en unificar el lenguaje contable para que las cifras sean más fáciles de comparar entre diferentes empresas y jurisdicciones. Tercero, se tiene que reflejar la transferencia de control. Esto básicamente es reconocer los ingresos cuando la empresa transfiere el control de los bienes o servicios a un cliente en el lugar de basarse únicamente en el momento del pago o de la emisión de la facturación. Los ingresos en los estados de resultado. Los ingresos representan la totalidad de las ganancias obtenidas por una empresa a partir de las operaciones principales antes de deducir los gastos. Tenemos varios tipos de ingresos. Primero, tenemos ingresos operativos, los cuales son generados por las actividades comerciales principales que tenga la empresa. Segundo, tenemos los ingresos no operativos, los cuales provienen de las actividades secundarias como intereses o alquileres. Tercero, tenemos las ventas netas. Estas se obtienen después de restar o deducir los descuentos o devoluciones que se haga en el periodo contable. Para nosotros calcular los ingresos debemos de tener en cuenta dos factores. Primero debemos saber si el ingreso es por venta. Si el ingreso es por venta, nosotros vamos a tener en cuenta una pequeña ecuación, la cual es la siguiente. Debemos de tener la cantidad de unidades vendidas. Una vez las tengamos, esta cantidad la vamos a multiplicar por el precio unitario de cada una de ellas. Cuando nosotros la hagamos, el resultado que nos dará será el total de nuestros ingresos por venta.
Si nosotros queremos determinar las ventas netas, debemos tener en cuenta que se debe restar los descuentos y devoluciones de las ventas brutas. A este resultado se le pueden sumar los ingresos adicionales, como los generados por dividendos o intereses, para así poder obtener los ingresos totales. Para finalizar, nosotros debemos de saber que entender y registrar correctamente los ingresos es fundamental para reflejar la realidad económica de una empresa y así tomar decisiones financieras informadas. La transparencia y precisión en el reconocimiento de los ingresos permite evaluar el desempeño y potencial de crecimiento de la empresa a la hora de tener su cierre contable. Muchas gracias a todos por escuchar esta pequeña explicación. Mi nombre es Yaidi Cárdenas y a continuación los dejaré con la explicación de mi otro compañero. Buenas, mi nombre es John Jairo Hernández. Hoy en la partida doble vengo a explicarles qué son los gastos. En la introducción, proceso de registrar, clasificar y documentar todas las salidas de dinero o como en lo que incurre una entidad personal u organización para mantener sus operaciones y satisfacer necesidades. ¿Qué es un gasto? Un gasto es la salida de dinero u otro recurso para pagar por un bien, un servicio o para cubrir una obligación, con el fin de satisfacer la necesidad o alcanzar objetivos. Se clasifican principalmente en fijos, constantes y variables que cambian. Comprende y gestionar los gastos es fundamental para mantener la salud financiera, ya sea a nivel personal o empresarial. Tenemos dos tipos de gastos: gastos fijos, gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que se mantienen constantes, sin importar el volumen de actividad, por ejemplo, el alquiler de una oficina o el pago de un salario a un gerente. Gastos variables son los que cambian según la actividad o el consumo. Un ejemplo son los gastos en materiales primas para una empresa o los gastos de comida de una persona. Tenemos unos tipos de ejemplos de gastos. En los gastos fijos, alquiler o hipoteca, pagos de vivienda que son constantes cada mes, salarios y nómina, costos regulados para el empleado de una empresa, seguros, primas de seguro de vida, salud, hogar o vehículo, préstamos, pagos mensuales por créditos, hipotecas, impuestos, pagos e impuestos prediales o tasas municipales. En los gastos variables tenemos suministros, las facturas de agua, electricidad o gas, que pueden variar según el consumo. En la alimentación, gastos de supermercado o domicilio, o ya sea comidas. En transporte, costo de gasolina, transportes públicos, gastos de mantenimiento. En publicidad y marketing son gastos que pueden aumentar, disminuir, según la estrategia de la empresa. En mantenimiento y reparación, costos a arreglos que no sean tanto antelación. La importancia de la gestión de los gastos. Permite un equilibrio financiero. Facilita la toma de decisiones. Identifica áreas de mejora. En el equilibrio, permitir a individuos u empresas mantener un estado financiero saludable al equilibrar los ingresos y los egresos.
en la toma de decisiones. Ayuda a tomar decisiones, informar sobre dónde y cómo gastar el dinero. En la identificación de áreas, permite identificar gastos innecesarios que pueden ser reducidos o eliminados para optimizar el presupuesto. En un informe de gastos. El informe de gastos se trata de un proceso estandarizado que se realiza a través de un programa informático de declaración de gastos u un proceso interno que puede ser más o menos eficaz en función de método establecido: papel, correo electrónico, validación. La información de gasto puede ser más o menos eficaz en funciones del método establecido: papel, correo electrónico o validación. Los informes de gastos pueden incluir gastos como comida, transporte público o alojamiento. ¿Para qué sirven estos? ¿Para qué sirve un informe de gasto? Independientemente de la empresa o organización, un empleado puede tener que adelantar por su cuenta algunos gastos de empresa. Se trata de una situación normal, sobre todo en el caso de los empleados que se desplazan regularmente, como los comerciales o los directivos. Tenemos un ejemplo de una transacción en un pago de arriendo. Se paga el alquiler del local por 8 millones de pesos, monto se registra como gasto y sale el dinero de la caja afectando el patrimonio. Como lo podemos ver aquí en el ejemplo, en el diagrama, tenemos un asiento contable. ¿Cómo lo podemos ver? El asiento contable que tenemos en nuestro patrimonio disminuye, ya que estamos pagando un gasto de arrendamiento, en el cual al hacer el asiento utilizamos la cuenta 5120, que representa el arrendamiento, y lo hacemos debitar los 8 millones de pesos, mientras que acreditamos la caja. Como se observa, se tiene un equilibrio contable. Bueno, una conclusión de gastos. La conclusión sobre los gastos es que en su nivel más básico son la salida de dinero para adquirir bienes o servicios, y son esenciales para la vida cotidiana y la operación de un negocio. Para las empresas, emprender y gestionar los gastos, tanto administrativos como de ventas, es crucial para la rentabilidad, la toma de decisiones informadas y la viabilidad financiera, ya que un gasto mal gestionado puede desequilibrar las finanzas. En un ámbito público, el gasto es un motor de crecimiento económico, pero requiere control, eficiencia para lograr resultados positivos. Un gasto excesivo puede generar una carga pública innecesaria. Bueno, muchas gracias. Espero que comprendan, y le doy paso al siguiente compañero de la explicación de su diapositiva.